Señora Caballero, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Caballero tiene la palabra. Hola, buenos días a todos y gracias, señor presidente, por haber permitido que me incorporase más tarde a esta comisión y poder formularle una serie de preguntas que tenía preparadas desde nuestra formación política, que es Unión del Pueblo Navarro. Igual, como me he perdido parte de su primera intervención, pues igual ha contestado ya y, bueno, pues en principio son preguntas cortas y yo creo que sencillas. Lo que comentaba, y algo le he oído, sí que efectivamente al inicio de la pandemia, siendo usted director general de Ingesa, el Ministerio de Sanidad ordenó centralizar todas las compras de material sanitario en el Instituto, prohibiendo a las comunidades comprar material. Usted ha dicho que no se prohibió, pero las comunidades autónomas entendieron, y al principio, que había una instrucción clara de no comprar, de centralizar las compras en Ingesa, significa para todas las comunidades autónomas que están centralizadas, entiendo yo. O sea, igual no han mandado una instrucción prohibiendo, pero yo entiendo que cuando se hace una centralización de compras, pues es evidente que las compras que se restringen en las comunidades, ¿no? Sí, ya lo he explicado antes. No se prohibió, pero sí yo personalmente utilicé el término de que eran prioritarias las compras que hacíamos nosotros en relación a las de cualquier otra administración. Esa es la palabra que yo utilicé en todo momento. Y he explicado la razón. Perdone, no sé si estaba usted cuando lo he explicado. Lo que he dicho es de pura lógica, vamos. Si había un material muy reducido, porque había poco material en esos momentos, no tenía ningún sentido que lo acaparase una determinada comunidad autónoma o un determinado servicio de salud. Era lógico, y así lo entendieron todas las comunidades, porque era absolutamente lógico que lo comprásemos centralizadamente y se distribuyese entre todas, aunque llegase a poco, porque llegaba a poco en esos momentos, pero que se distribuyese entre todas, entre todos los servicios de salud, en función de una serie de parámetros, que eran fundamentalmente dos: poblacionales y número de casos de COVID. Pero es cierto también que usted mismo, después, en esa instrucción a la que ha hecho referencia el senador socialista, reconoció que esa decisión no fue buena para centralizar las compras. Yo, al menos así lo he leído de sus declaraciones, que no fue buena porque no tenían un equipo suficientemente preparado. No solo fue buena, fue imprescindible. Esa decisión fue absolutamente imprescindible, señoría. Se lo puedo asegurar, imprescindible. O sea, que usted no dijo esto, no ha hecho estas declaraciones nunca, de que no había sido una decisión, de que centralizar las compras en Ingesa, que no tenía estructura y que no tenía ninguna preparación en comercio internacional, no había sido una buena decisión. No, es que son dos cosas distintas. Una cosa es la centralización en el Ingesa, que esa sí me parece perfecta y necesaria, y otra cosa es que cuando hubo que entrar en el mercado oriental, especialmente el chino, nosotros no estábamos, el Ingesa no tenía personal capacitado suficientemente para hacer eso. Y entonces fue cuando se decidió, el Gobierno decidió desplazar al Ingesa para apoyar un equipo de gente que sabía de eso y que era experta en eso. He puesto como ejemplo los funcionarios del Instituto de Comercio Exterior en relación con las oficinas comerciales de nuestras embajadas. Son dos cosas que no son contradictorias, todo lo contrario. Hay dos momentos, por así decirlo. El primero, en el que usted dice que se prioriza en Ingesa, y el segundo, en el que se abre el mercado, y que ahí es donde usted entiende que podía ser un error haberlo formulado de esa manera. No fue un error, simplemente que necesitábamos el apoyo de otro equipo, de gente que no teníamos en el Ingesa, pero las compras tenían que seguir siendo centralizadas a finales de marzo, era fundamental, en este caso más, porque íbamos a traer mucho material, como de hecho lo trajimos, mucho material de China especialmente, y no todas las administraciones, algunas sí, a partir de mayo, junio empezaron a traer también material de China, pero en esos momentos
pocas administraciones estaban en condiciones de hacer las gestiones para traer material de China. Y nosotros con el equipo de apoyo que había gente de Hacienda, de Comercio, de Defensa, de Exteriores. Entonces, con ese equipo estábamos perfectamente capacitados para hacerlo. Sí, lo que pasa que ese equipo, ¿quién lo elige exactamente? ¿Usted participa en la elección de ese equipo o es bien? No, yo no participé en la elección de ese equipo, pero ya le digo que había sobre todo la gente de Comercio Exterior, que era fundamental, vamos, con la secretaria de Estado de Comercio a la cabeza, y había gente de la agencia tributaria, había interventores generales del Estado, algunos, me estoy acordando de uno ahora, concretamente. Había gente de Exteriores, había gente del Ministerio de Defensa, un teniente coronel, ya no me acuerdo, que era de la sección de logística y tal. O sea, había mucha gente. ¿Quién lo eligió eso? Yo no, se lo puedo asegurar. Supongo que el Gobierno, con las instrucciones que le dio el ministro, y ya pues sería quien lo seleccionaría. Yo no, desde luego. Fundamentalmente este equipo era para la gestión de ese acuerdo marco de 2.578 millones de euros. No. Este equipo no era para eso, en absoluto. Entonces, el equipo del acuerdo marco, ¿quién era? El acuerdo marco lo hicimos la gente del Ingesa, exclusivamente. Solo la gente del Ingesa. Solamente el Ingesa, porque lo hicimos con empresas, ya todas las que se presentaron fueron empresas españolas o con sede oficial en España. Pero que compraban fuera también. Sí, bueno, a ver, en España ahora parece ser, por las noticias que tengo, parece ser que ahora se fabrica más. Ahora hay empresas que fabrican más, pero en aquellos momentos la fabricación autóctona en España era mínima. Había muy poco, lo que había era empresas que traían, que importaban material de China, de Corea, de Malasia, etcétera, pero empresas fabricantes muy pocas. Pero también ha dicho que esas empresas que fueron adjudicatarias, que estas empresas pasaron también pues unos filtros, ¿no? y un análisis de su solvencia, o me imagino, pues de su idoneidad. ¿Estamos hablando del acuerdo marco? Del acuerdo marco, sí. Ahora. Sí, pasaron, no todos, pero prácticamente casi todos los controles que hacíamos habitualmente para el acuerdo marco. No, casi todos no, todos. Pasaron todos los controles que hacíamos en condiciones normales para un acuerdo marco. Solvencia económica, solvencia técnica, precios, todos. Y usted, a la vista de lo que ha pasado, por ejemplo, con la empresa Soluciones de Gestión, y luego conociendo lo que hemos sabido, incluso que había sido una empresa que había estado también impugnada por alguna otra cuestión, ¿le parece que algo fallaría, entiendo yo, ¿no?, para que pudiera hacerse cargo de una empresa que tenía muy poco volumen de empresa y que de repente, pues que cambia a no sé cuántos millones de contratación? A ver, esta empresa en concreto, Soluciones de Gestión, que como ustedes saben iba en UTE con Ferrovial, no sé lo que ha hecho en otras cosas, vamos, sé lo que ha publicado la prensa y tal, no sé nada más. Pero lo que le puedo asegurar es que cumplía con todos los requisitos que se marcaban en los pliegos cuando salió la convocatoria. Se miraron exhaustivamente, de hecho, tardamos un poquito más de lo previsto en resolverlo, el acuerdo marco. Ahí sí que recuerdo que me llamaba el ministro y me decía, oye, Alfonso, pero ¿cuándo lo vamos a poder resolver? Pero no para que metiese a nadie, ¿no? No, para nadie. Para decirme que, a ver, que hacía falta que lo resolviésemos pronto. Sí. Yo siempre le decía lo mismo, sí, pero queremos hacerlo bien, no tenemos una urgencia como teníamos hace 3 meses y queremos que pase todos los controles, ¿no? Pero bueno, no sé, en esa relación que usted tenía con el ministro aquí nos confesó que había recibido el ministerio al señor Koldo García. Igual le comentó también a usted. No, ya lo he comentado antes. No. En ningún caso, en ningún momento. Ni ninguno, o sea, ni tampoco su jefe de gabinete, ni usted sabía que existía este señor. Igual esto ya también lo ha comentado. Sí, ya lo he comentado. La primera vez que he oído hablar yo de ese señor es cuando salió en los medios de comunicación. Vale. En cualquier caso,
¿usted cree que el señor Illa recibía a otros miembros de empresas? O sea, si no era quiero decir que había ahí para el acuerdo marco, igual pues que pudo estar con usted sabe, le suena que se pudiesen, o los miembros de los que estaban, o a usted se le acercó a alguien a ofrecerle sus servicios diciendo que estaba interesado en entrar en el acuerdo marco. Yo, como comprenderá, lo que hacía en su despacho el señor Illa, no tengo información, ¿no? Yo, desde luego, no he asistido a ninguna reunión con el ministro en el que estuviese alguna empresa. No estaba. Es más, estoy recordando que una vez se convocó una reunión con las patronales del sector, concretamente me estoy acordando de FENIN, porque conocía a su directora general bastante de otras cosas, y vino FENIN y estaba prevista la reunión con el ministro y no pudo venir el ministro, además, a aquella reunión. Pero vamos, no era con empresas, era con la patronal, concretamente de los fabricantes de estos productos en España. Pero ni a esa pudo venir, porque tenía otros líos importantes y no pudo venir el ministro. O sea que usted ni a estos de la empresa Soluciones de Gestión ni a los de ninguna otra empresa ha tenido contacto, salvo en aquellas. Ha habido un momento que yo he llegado que estaban hablando de una reunión con distintas empresas, pero sería al principio, ¿no?, de la pandemia. Totalmente al principio, eso fue el 2 de marzo. Eso fue el 2 de marzo y además a aquella reunión no asistió el ministro tampoco. No. ¿Y en esa reunión le suena a una empresa que se llamase Eficol? No. Pero vamos, eso es comprobable perfectamente, ¿eh? Porque la convocatoria la hizo la Agencia del Medicamento. Eso es pedirles a la agencia la relación de empresas que se convocaron. No tiene mayor problema. No me suena, pero podría ser, No. ¿eh? Pero usted hablaba habitualmente también con todos los gobiernos de las comunidades, o sea, me entiendo con todos los consejeros de salud continuamente, ¿no?, durante ese momento. Entonces, bueno, con los consejeros no con todos, porque con unos ya los conocía, con otros tenía relaciones, con otros no. Con los que siempre tenía relación era con los responsables de los servicios de salud, claro, bien gerentes, sí, bien directores generales. Con esos tuve relación con todos, con todos. Con los consejeros y consejeras, con algunos sí, con otros no. Yo le pregunto porque en un momento dado en Navarra, en mayo de 2020, se firma un acuerdo en exclusiva con esta empresa para traer mascarillas de China, de Eficol, que al final luego, o sea, de China no, nacionales, que al final pues tampoco fueron nacionales. Entonces yo os digo, si esto le consultaron con usted, si los conocía, si le consultaban las comunidades autónomas las cuestiones. No, en relación a compras, no. A ese tipo de compras, jamás. No sé quién era el consejero o consejera en esos momentos. Sí, estaba del director, estaba la consejera Santos Indurain y luego el señor Artundo o No. Bueno. Y luego le quería preguntar también sobre las mascarillas que se compraban para la federación, o sea, para los municipios, para los ayuntamientos, que dice compraban y se repartían, ¿no?, que no las dejaban. Esas mascarillas, ¿desde qué momento se compran y hasta qué momento se reparten? Pues por lo que yo sé, las compras no se hacían para nadie en concreto. No, se por compraban, lo que yo sé. Sí. Eso. No se compraban ni para la Federación de Municipios, no, ni para nadie, ni siquiera para los servicios de salud, en exclusiva, porque se repartió a otros organismos públicos y a otras instituciones que no eran los servicios de salud, aunque es verdad que muy mayoritariamente fue para los servicios de salud, lógicamente. Pero también se distribuyeron a otros organismos públicos, entre otros a los municipios. Yo, de todas las maneras, el INGESA no decidía a dónde iban excepto al principio. Los primeros contratos que hicimos, estos que comentaba antes, sí, de que empezamos la distribución a partir del 10 de marzo, eso sí que en conversación con el Ministerio, pero eso sí que hicimos la lista de distribución nosotros, desde allí. Que ya he comentado antes que lo hacíamos por criterios poblacionales corregidos por el número de casos de COVID que teníamos información, ¿no? Eso sí que lo hicimos, pero enseguida se organizó de otra manera. Enseguida se organizó de otra manera, de tal manera que quien decidía
las listas de distribución, a dónde iban y tal, era el Ministerio. Era concretamente la Dirección de Cartera de Servicios, que tenía gente dedicada a esto, con información que recibían, yo creo que a diario, y si no a diario, cada pocos días, del material que tenían, del que no tenían, para decidir la distribución más ajustada a las necesidades de cada comunidad. Entonces, ¿sería fácil saber la trazabilidad de las mascarillas en cada caso? Sin lugar a dudas. Claro, claro. Se sabía a dónde se mandaba, en qué centro lo recibían. ¿Y de dónde provenían? ¿No? Claro, claro. Y de dónde provenían, evidentemente. Bien. Por supuesto. Es más, en el sitio de origen, de destino, aunque tardaban a veces en hacerlo, firmaban, obviamente, la recepción y la conformidad con ese material, que si había salido de los almacenes que controlábamos nosotros, lo recibíamos luego nosotros, esas conformidades y esos albaranes. Y eso ahí ponía qué material se había recibido, cuánto, todo, lógicamente. Muy bien. Y otra cuestión, cuando vino aquí el señor Illa, se le preguntó por el acuerdo marco, por los lotes 8 y 9 que se llevó la empresa Soluciones de Gestión con Ferrovial en UTE, y él decía que, claro, bueno, pues al final, como él sí que había estado con el señor Koldo y como él venía, era el intermediario y venía también un poco avalado por el señor Ábalos, pues él se esforzaba en decir, pero no se contrató ni un euro con esta empresa. Pero usted sí firmó contratos con esta empresa. Firmé el acuerdo marco, pero no contratos de compra. No. Firmó el acuerdo marco. Firmé el acuerdo marco, claro, con todas las empresas adjudicatarias. Firmé el acuerdo marco, pero no contratos de compra. ¿Y los contratos de compra? Los contratos de compra los tenían que firmar las comunidades que se adherían a comunidades u otros organismos adheridos al acuerdo marco. Y pagarlos, contratarlo y pagarlo. Eso es. Eso es. Muy bien. Pues poco más. En cualquier caso, en algún momento usted, cuando estaban haciendo ese acuerdo, no pensó que se pudiesen colar, o sea, pensó que podía pasar lo que está pasando, o sea, que haya habido, bueno, pues empresas que se hayan colado, no muy fiables, porque hoy salieron pues partidas inservibles, o personas pues no muy loables que se hayan enriquecido. La verdad es que no, hombre, siempre se le pasa a uno por la cabeza. Que no, porque es que me parece tan miserable, perdóneme la expresión, me parece tan miserable lo de aprovecharse de esas circunstancias para lucrarse, ¿verdad? Aunque sea legal, fíjese usted lo que le digo, aunque sea legal, me parece absolutamente miserable lucrarse con esas cantidades tan exorbitadas, porque, bueno, siempre se sabe que una empresa intermediaria determinada se lleve o se pueda llevar una comisión. Pero por lo que ha publicado los medios de comunicación, que yo es la única información que tengo de todo esto, la verdad es que me parece, ya le digo, absolutamente execrable. Pero a uno nunca se le pasa por la cabeza que pueda haber gente así, ¿verdad? Parece ser que ha ocurrido en algún caso, parece ser. Sí, claro, aparte de que ha dado lugar incluso a que ahora mismo estemos analizando pues estos contratos y otros muchos que igual no están en ese acuerdo, pues incluso a apartar a un exministro de un partido político. O sea, que sí que al final sí que pasaban cosas, o sea, o han pasado, o por lo menos pues la sospecha ahí está, pero bueno, ha habido gente que se ha lucrado con viviendas y con pisos más allá de las comisiones que puedan ser altas. Entonces yo lo que sí que, por cerrar, pues entiendo que de todas las decisiones, ¿cuál le parece a usted dentro de Ingesa, pensando, bueno, pues en lecciones que se tienen que sacar aprendidas, ¿no?, de unas experiencias tan duras como las que le tocó a usted vivir, que podría en este momento decir, pues esto sí que podría haber sido gestionado de otra manera mejor? Es muy difícil esa pregunta, señoría.
En primer lugar, quiero decir que desde mi punto de vista y desde mi experiencia se hizo la mejor gestión posible, la mejor que se podía en aquellos momentos. No tengo la menor duda al respecto, no tengo la menor duda. En segundo lugar, la pregunta de ¿se pudo hacer alguna cosa mejor? Pues seguro que se pudo hacer alguna mejor. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Lo que le puedo asegurar es que los que estuvimos implicados en aquello hicimos todo lo humanamente posible y dedicamos los mayores recursos, cantidad de horas todos los días, sábados, domingos, Semana Santa, absolutamente todo, ¿verdad? Lecciones, que es lo más importante. Yo creo que hay que intentar aprender lecciones. Ahora yo, de las pocas cosas en las que sigo participando en temas sanitarios, porque desde que me he jubilado procuro no participar en temas, pero de las pocas cosas que sigo participando es, de hecho, ahora dentro de 2 días voy a una cosa que son lecciones aprendidas del COVID, ¿no? Y eso sí que me gusta, reflexionar sobre eso, porque creo que es muy importante. ¿Qué lecciones? Pues hombre, yo diría que una, que ya la hablamos en su momento, pero que no la teníamos, era que hay que tener una reserva estratégica de material, valga la redundancia, de material estratégico para estas situaciones. ¿Que no la teníamos? No la teníamos. Y mire usted que habíamos pasado por una experiencia como la gripe A, que yo la viví también, estaba en el ministerio cuando fue la gripe A, y claro, lo que pasa es que la gripe A nos pareció que iba a ser muy importante y al final resultó que fue una cosa bastante descafeinada, ¿no? Y yo creo que no aprendimos lo suficiente de aquello y, de hecho, en estas circunstancias no teníamos esa reserva estratégica. Por lo que yo sé, en estos últimos años, que no estoy, creo que se ha trabajado bastante en eso, en lo de la reserva estratégica. No sé si está acabado ya lo de la reserva o están en ello, lo desconozco, pero desde luego es un tema fundamental, fundamental. Otra experiencia, otra lección que yo diría, que es que hay que tener formado una serie de comités técnicos, y no montarlos in situ, deprisa y corriendo para cuando tal, sino una serie de comités técnicos para los diversos aspectos involucrados en estas situaciones, ¿no? Con expertos en epidemiología, en logística, en todos los temas que hay que tratar en una situación de estas características y dando cabida en estos comités técnicos a los colectivos que son necesarios, no sé, por decir alguno, pues los colegios de médicos, los colegios de enfermería, las patronales de las empresas fabricantes y comercializadoras de estos productos, que se hizo, pero se hizo un poco, permítanme la expresión, corriendo cuando se vio lo que se nos venía encima, ¿no? Pero esto, si se tiene montado de una manera estable, incluso yo diría que automática, ¿no? Que hay una alerta de esto, pues inmediatamente se convocan los comités y tal para analizar esa alerta, para ver que... Yo diría que es otra lección importante. Seguro que hay otras muchas, pero me parece un tema que no se ha acabado de hacer, el de reflexionar sobre lo que ocurrió para sacar todas las lecciones posibles y que, a ver, otra situación similar se va a vivir, desgraciadamente, sí o sí. Esto se va a repetir, esto no lo digo yo, esto lo dicen los que saben de esto mucho a nivel mundial. Lo dicen, que van a volver epidemias que pueden ser menores, que pueden ser iguales o que pueden ser mayores, con mayor contagiosidad y con mayor mortalidad incluso. Entonces hay que estar preparado para esas situaciones. Y la gente que nos dedicamos, bueno, yo ahora ya no, pero ustedes sí, políticamente o técnicamente, la gente que se dedica a esto está obligado a estar preparado para las peores situaciones posibles. Esta es la gran lección que tenemos que sacar de esto.
Muchas gracias, señora Caballero. Y bien, para finalizar,